Hoy vamos a hablar de la patria potestad, que cuando entran en abusos, en dimes y diretes, en momentos donde las parejas no están cumpliendo, esto se puede exponer a que usted la pierda. Pero ¿de qué estamos hablando cuando se dice la palabra abuso de la patria potestad? Hoy lo vamos a abordar con el abogado Pablo Solano, que es ex juez superior de la República. Muy buenos días, don Pablo, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Buenos días, Verónica, y buenos días a todos los televidentes. Abogado, comencemos con la pregunta vital. Cuando una pareja se divorcia, ¿qué implica para que le quede la patria potestad del menor? Sí, es importante, Verónica, establecer qué es la patria potestad. La patria potestad propiamente es el contenido de derechos y deberes que tienen los padres para con sus hijos. Tiene tres contenidos: el contenido patrimonial, el contenido personalísimo y el contenido de representación. Ahora bien, cuando se divorcia la pareja, los hijos realmente quedan por lo general con uno de los progenitores, en un porcentaje bastante alto con la madre. En ese sentido, ambos padres conservan la patria de potestad. Sin embargo, dentro de los contenidos que mencioné anteriormente, el personalísimo, el patrimonial y el contenido de representación, realmente hay una excepción, y es que la guarda, crianza y educación queda realmente con el progenitor con el que está viviendo el menor. Puede ser compartida, sin embargo, reitero, por lo general queda con el progenitor con el cual vive el menor de edad. Sin embargo, la patria potestad la conservan ambos. Muy bien, ahora con el tema de las visitas, ¿cómo se determina ese régimen de visitas? Okay. El régimen de visitas es un proceso de interrelación familiar. Propiamente ese proceso de interrelación familiar lo que busca es el derecho del menor, más que el derecho del padre. Si bien es cierto, los padres o los progenitores tienen ese derecho, está por debajo del interés superior del menor. Lo que se ha otorgado por los convenios suscritos por Costa Rica, la Convención de Derechos del Niño, también lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, es que el menor tiene el derecho de compartir con ambos progenitores. Este régimen de visitas puede darse de dos formas. La que es ideal es el acuerdo entre ambos progenitores, y la otra es cuando se presenta el proceso ante el juzgado de familia, que ya es en sede judicial un aspecto litigioso donde será un juez quien decida cómo se relacionará el menor con el progenitor con el cual no vive. Ahora, ¿qué pasa si esas reglas de visitas no están por escrito? Que tal vez se abordaron, como usted bien decía, papá y mamá se ponen de acuerdo. Sí, aquí es importante, si no están por escrito y con posterioridad llega algún conflicto entre los padres, no tenemos la posibilidad realmente de indicar que hubo un incumplimiento, por lo que hay que acudir a la vía judicial a solicitar en ese proceso de interrelación familiar que sea el juzgador quien dicte cuál va a ser el horario y los días de ese régimen de visitas. Aquí es muy importante. Hay dos aspectos en ese proceso. El primero es el de la audiencia de conciliación. Si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio en sede judicial, es muy importante que se le pida al juez que aperciba dentro de la homologación de ese acuerdo conciliatorio el aspecto de que si uno de los progenitores incumple, estará cometiendo el delito de desobediencia a la autoridad. Ahora bien, si no se llega a ese acuerdo conciliatorio, también es muy importante que los abogados de las partes vengan y le soliciten al juez que en sentencia, después de la recepción de prueba, también aperciba dentro de la misma el delito de desobediencia a la autoridad para con alguno de los progenitores. ¿Por qué? Porque si realmente hay un incumplimiento por alguno de ellos, lo que se da es notificar
o poner en conocimiento del juzgado para que sea el juzgado quien indique al progenitor que está incumpliendo que se va a testimoniar piezas ante el Ministerio Público por el delito de desobediencia a la autoridad. Y esto entonces da pie a que no se pueda, de mala fe, adrede, incumplir con el régimen de visitas. Tenemos una consulta de televidentes y aprovecho porque está el número en pantalla 88820606 para que usted también haga sus consultas. Aprovechemos al abogado ex juez superior de la República para que nos ayude a abordar este tema. La consulta es la siguiente: ¿qué puede hacer una madre cuando es el hijo el que manifiesta abiertamente que no quiere irse con el papá? Bien, aquí la protección del Código de la Niñez y la Adolescencia da un derecho al menor de que éste puede ser interrogado por el juez de familia. Incluso el artículo 8 del Código de Familia da también esa facultad amplia al juzgador de poder entrevistar al menor. Y aquí interviene lo que es también los informes de trabajo social y psicología del Poder Judicial para dar un abordaje integral y respetar el interés superior del menor. Tenemos otra consulta. Dice un papá que ella llega a ver a la niña y que, por ejemplo, cuando llega a la casa a recogerla, la mamá le dice: ah, es que ando haciendo un mandadito, espéreme 2 horas, ya casi llego con la chiquita. ¿Qué puede hacer él cuando están jugando de esa manera con su tiempo? Sí, claro. Sobre todo cuando es con un límite de horas. Porque a veces el régimen de interrelación familiar se da de recogerlo todo un fin de semana, por ejemplo, cada 15 días. Pero si se da con límite de horas que se lo están brindando por espacio de 4, 5, 6 horas, ya se limita, como dice usted, mucho. ¿Qué es lo que puede hacer el progenitor? Bueno, hay diferentes alternativas. Llevar un testigo para que le sirva como prueba ante la modificación que va a presentar ante el juzgado de familia. Otra es poder hacerse acompañar de un notario público quien va a levantar un acta notarial y va a dar fe de lo que está ocurriendo. La otra situación también es hacerse acompañar de la fuerza pública para que levanten un acta de observación de lo que está ocurriendo, y toda esta prueba va a ser plena prueba, válida, suficiente para solicitarle al juzgador que la madre está incumpliendo con el horario establecido. Tenemos otra consulta. Esta es una madre preocupada. Ella dice que el papá de su hija se fue para Panamá 8 años. Durante esos 8 años brilló por su ausencia, tanto económica, y evidentemente nunca la vino a ver. Ahora regresa y exige verla. ¿Qué puede hacer ella ante una situación como esta? Esta pregunta es muy importante, Verónica. Es prácticamente de todos los días. Pan de cada día, ¿Qué sucede con el régimen de visitas y qué sucede con la pensión alimentaria? Es importante establecer que son dos procesos totalmente independientes. Si el padre no da alimentos, no significa que por eso, o no da la cuota alimentaria, no significa que por eso no pueda ver a su hijo. Tenemos padres que incluso dan la cuota alimentaria, que no pueden ver a sus hijos porque así, mediante un proceso de conflicto de autoridad parental o un proceso de interrelación familiar, es decir, el régimen de visitas, no se les ha dado la posibilidad de que los vean por diferentes situaciones que han ocurrido en perjuicio del menor. Son totalmente situaciones diversas. El régimen de visitas es ante el juez de familia, un juzgado de familia, que es una categoría mayor de juez 3, y el de pensiones alimentarias es el juzgado de pensiones, totalmente diferente, que es un juez categoría 1. No significa que por estar dando alimentos es por sí mismo obligatorio poder ver al menor. Que puede verse al menor sin estar dándole la cuota alimentaria, o bien dando cuota alimentaria puede restringírsele las visitas con el menor. No está vinculado. No está vinculado. Tenemos la consulta de una abuelita. Ella dice que la mamá de su nieta murió hace 1 año y que durante todo ese año ha vivido con ella. Esta niña ya tiene 5 años y ahora el papá viene a reclamar
la patria potestad, que qué hace, ya tiene un año de convivir con ella y después de la muerte de la madre es un tema difícil. Sí. ¿Cómo se aborda esto? Claro, la patria potestad, como indicamos al inicio de la entrevista, presenta 3 contenidos, ¿verdad? También es irrenunciable, es imprescriptible. Ok, ¿qué significa eso? Que el progenitor siempre va a tener la patria potestad, salvo que se le haya suspendido totalmente o se le haya modificado. Ahora, si la menor estaba con la abuela materna, quiere decir o que estaba en un depósito provisional en sede administrativa del PANI, o bien un depósito provisional en sede judicial. Aquí es importante que la abuelita, que también tiene derechos a poder compartir con su nieta, derechos que incluso también le asumen en obligaciones o deberes, como es el deber de dar alimentos. En este sentido, Verónica, lo que debe hacer es un conflicto de autoridad parental ante el juzgado de familia para poder no discutir lo de la patria potestad, sino con quién debe permanecer ese menor, y aquí ingresa nuevamente lo que es el informe psicosocial del Poder Judicial, que viene a ser muy importante. Tenemos la consulta de una mamá muy preocupada y eso es un tema recurrente también. Dice que su hijo tiene 6 añitos, que el papá programa la visita, el niño se ilusiona, viene papito a las 3 de la tarde y a las 2:50 dice, no voy a llegar. Y el niño evidentemente se pone triste porque el papá le está cancelando y esto ya son acciones recurrentes, no es la primera vez que pasa. ¿Qué hace una mamá en estos casos? Importante lo que usted ha dicho, hay que delimitar si es la primera vez o es recurrente. Si es la primera vez, no va a funcionar el presentar alguna gestión ante el juzgado de familia por una modificación del régimen de interrelación familiar, más no es proporcional, no es idóneo, no es razonable. Sin embargo, si es recurrente, tal cual lo dice usted, Verónica, sí es muy importante tener bien establecido todas las veces en que el progenitor ha incumplido para poder solicitarle al juzgado de familia que modifique la interrelación familiar. Tenemos otra consulta, una mamá dice que el papá de su hijo le pide factura para todo, prácticamente que si le compra un confite, él lo quiere ver facturado y justificado cada uno de los 5 que gasta en su hijo, que cuando llega la pensión, que todo se lo tiene que rebajar de la pensión con facturitas. Sí. ¿Cómo manejamos esto? Claro, ya ese es un tema propio de la Ley de Pensiones Alimentarias. La Ley de Pensiones Alimentarias sí permite que el obligado alimentario, es decir, la persona que está dando la cuota alimentaria, pueda solicitarle al juez cada semestre que le aperciba a la madre, por lo general, o a la persona beneficiaria de los alimentos, entregar un comprobante de en qué se ha utilizado dicho cuota alimentaria. Sin embargo, debe ser justificado por parte del obligado alimentario el indicar por qué él considera que no se están dando el uso correcto al dinero que está brindando. Muy bien, clarísimo nos queda, don Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo en casa y muy Encantado. bien el abordaje de esta materia que tantas familias costarricenses pasan por esto. Muchísimas gracias. Para servirle. Pati.